Ya era fan de la película antes de que saliera porque vi el tráiler, vi que era la primera película de Olivia Wilde, las dos actrices me encantaban, además yo había doblado a una de ellas, a Kathleen Dever, ya la había doblado en otra película y fue como, guau, tío, molaría un montón doblar esta peli y de repente me llaman un día y era para doblarla, ¿sabes? O sea, imagínate mi reacción, yo allí como, no puede ser. Adam, es que toqué mejor que en toda mi vida. Eres maléfica. No sé nada de ti en una semana y ahora quieres una ecuación matemática que ya deberías saber para poder salvar el mundo. Solo quedan 183 días para separarnos. Pues, No te vayas a París, bueno, fue un poco por accidente, creo. A mí siempre me ha gustado mucho el cine y el teatro. Yo hacía teatro de pequeña y culpa de mis padres, que también les molaba todo esto. Y de repente, bueno, empecé a ver muchas series de animación y tal, y a fijarme muchísimo en el tema de las voces, y un día que estaba yo muy emocionada contándole a mi madre que el actor que doblaba a Frodo Bolsón era el mismo que doblaba a Anakin Skywalker en La Guerra de los Clones, me dijo, oye, ¿y por qué no haces doblaje? Y fue como, pues sí. A mi primer papel fue en una película de animación que es del año 2008, yo empecé en 2008 más o menos, que se llama Horton y los Villaquién, no me acuerdo bien del título. Bueno, es una película de animación de la Fox y nada, y yo hago un papelito súper pequeño, yo tenía 2 frases y 4 risas en esa película. O sea, al principio es muy raro y sobre todo porque tú cuando vas al cine a ver una película que has doblado tú, estás pendiente de ti, ¿sabes? O sea, como que de repente es como, ¡guau! Esta frase me quedó fatal, Dios mío, qué horrible, la voy a decir ahora. Y entonces la dices y nadie se entera de nada porque la película es mucho más grande que... O sea, tú solo has dicho esa frase que es un momento y claro, para ti, como tú, cuando estás trabajando, tú esa frase la escuchas 50.000 veces, pero luego en la película es un momento, la frase no dura ni un segundo, ¿no? Ahora yo ya he llegado al punto en el que a veces no me reconozco. O sea, que estoy viendo algo y me dice mi madre que eres tú y yo es como, ¿es verdad? Pues soy yo, pues tienes razón. RV ganando como siempre. Cuando una gigantesca y monstruosa mano ha salido de la tele, me ha cogido, me ha tirado al sofá y ha desaparecido. A mí realmente creo que lo que más me gusta del doblaje es eso, que cada día haces algo diferente, entonces no te aburres. Yo soy una persona que soy muy creativa, digamos, pero que me gusta mucho estar en 1000 historias a la vez y hacer muchas cosas, y entonces la suerte es que este trabajo, dentro de que siempre es lo mismo, pero no se hace pesado ni repetitivo, porque cada día es una serie o una película diferente y con suerte puedes hacer personajes muy diferentes, y eso también a nivel actoral es súper interesante porque te permite explorarte y irte a sitios que tú en principio no habrías ido nunca, ¿no? Y es muy guay, la verdad. Pues no sé, la verdad es que estoy bastante contenta porque creo que he doblado como cosas muy diferentes. He doblado muchas películas de terror, por ejemplo, que me encanta el género de terror. Y, por ejemplo, hice una película... Bueno, fue en Cementerio de Animales, la última versión de Cementerio de Animales, que nada, tengo 2 frases, pero las 2 frases que tengo tenía que poner una voz muy así, muy como más de fantasma, algo más terrorífico, y claro, como yo tengo la voz aguda, normalmente me llaman para doblar a niños, a niñas, a adolescentes, no me dan papeles que den miedo, porque nadie piensa que mi voz pueda dar miedo, y en esa ocasión pude poner así la voz más oscura y hacer... Y fue muy divertido y me gustó mucho cómo quedó realmente. Y entonces a lo mejor pues tirar más por ahí, ¿no? Hacer personajes un poco más tipo, más de poner algún tipo de... tener que forzar la voz de alguna manera, que bueno, luego esto casca la garganta, entonces forzarla un rato, tampoco nos pasemos. Es que eso no me acuerdo, me siento como una traidora a mí misma porque digo, es este, y luego digo, guau, no, pero en realidad está este, que también es muy guay. No sé, así por ejemplo de los últimos años... una película que me flipa porque la peli mola un montón y además me encantó mi personaje y todo en general fue Súper Empollonas. No tengo palabras. Disculpa. Perdona, ¿qué? No sé qué hacer con esto. Yo Demasiado perfecto. O sea, ya era fan de la película antes de que saliera porque vi el tráiler, vi que era la primera película de Olivia Wilde, las 2 actrices me encantaban, además yo había doblado a una de ellas, a Kathleen Dever, ya la había doblado en otra película, y fue como, guau, tío,
molaría un montón doblar esta peli, y de repente me llaman un día y era para doblarla, ¿sabes? O sea, imagínate mi reacción, yo allí como, ¡no puede ser! Súper guay, así que los sueños se cumplen, chicos, desead las cosas fuertes, a veces se cumplen, así que vosotros desead cosas por si acaso, alguna se cumplirá a lo mejor. Menciona a una persona cuya vida haya sido mejor por saltarse alguna norma. Picasso. Eran normas del arte. Rosa Parks. Dime otra. Susan B. Anthony. Joder. Y otra, esta una serie que me ha molado bastante doblar, ha sido Beastars, que es una serie de anime que está en Netflix ahora mismo y que me hizo ilusión porque es como uno de los animes así que más lo ha petado últimamente, y yo me metí en esto porque yo veía anime doblado y me flipaba. Y entonces yo empecé con la intención de doblar anime, y no he doblado anime hasta hace nada, ¿no? Hasta hace súper poco. O sea, cuando es fácil es cuando el muñeco, sea de verdad o de mentira, es expresivo. Entonces hay animaciones, por ejemplo, hay muchas animaciones japonesas donde los muñecos no expresan demasiado, o sea, realmente recae todo sobre la voz, entonces ahí tú sí que notas como la presión, en plan de aquí tengo que meterle porque si no va a quedar muy soso. En cambio hay otros dibujos que son tan expresivos que fluye solo, ¿no? Ya, o sea, tu voz ya va con su cara. Y con las personas lo mismo, hay actores que son increíbles y que son buenísimos, y entonces es como que ya han hecho ellos todo el trabajo, porque les ves la cara y ya está, ya lo expresan todo con la cara, tú solo tienes que acompañar con la voz. Y hay otros que ves la cara y son más planos que una tabla de planchar, ¿sabes? O sea, no expresan nada, entonces es como, madre mía, yo qué tono pongo aquí si es que no va con la cara, porque la cara es plana. Entonces depende un poco. Se ha hecho con Memorias de Idún, pero es algo que se ha hecho con muchas películas de animación, sobre todo, se decide hacer. Y no sé, a mí me parece que es una muy mala práctica, porque me parece que es cuidar muy poco el producto. O sea, quiero decir, eso es algo que se ha hecho con mucho cuidado, que la versión original en general se cuida un montón y que por qué no podemos cuidarla, y más cuando la versión original es un producto de aquí. Quiero decir, ¿no? Los actores de voz siempre, normalmente de lo que más vivimos es del doblaje y de la locución, y no se nos permite tanto el trabajo creativo de hacer un personaje que no tenga versión original, ¿no? Y entonces para una vez que es un producto de animación de aquí y que además tiene una fanbase bastante grande y que ha sido un producto muy esperado por mucha gente, hombre, pues da un poco de lástima. Nosotros somos rebeldes, que luchamos por la libertad de nuestra tierra. No era tanto el hecho de que fuesen actores de imagen, sino el hecho de que no tenían experiencia para trabajar con la voz, porque hay muchos actores de imagen que también hacen doblaje. José Luis Gil, que ha salido en muchísimas series españolas, es un actor de doblaje y bueno, y entonces es increíble. Pero claro, porque también es un poco como menospreciar, ¿no? Que al final el trabajo de la voz no es el mismo que el de la imagen y requiere unas técnicas diferentes y un trabajo diferente. Y que seas muy bueno en actor de imagen no quiere decir que seas bueno actuando con la voz. Igual que al revés, hay muy buenos actores de doblaje que a lo mejor no serían buenos ni haciendo teatro o haciendo actuación. Luego, pues hay actores completos, o sea, que intentan trabajar en todas las facetas. Al final un poco es donde tú te encuentras más cómodo, ¿no? Y es normal que si, por ejemplo, yo me encuentro mucho más cómoda trabajando con la voz, entonces pues me he especializado en eso. Te permite, o sea, lo chulo de trabajar con la voz, a diferencia de trabajar con tu físico, o sea, yo creo que el físico limita más, porque al final es eso, si tú eres actriz, pues dependes mucho de tu edad, ¿no? Si tienes pues 20 años, pues vas a hacer papeles de esa franja de edad, con un tipo de personaje que se ajuste a tu físico según pues los estándares o los prototipos de personaje, ¿no? Con la voz también existe esto, ¿no? Porque al final tú tienes un timbre de voz y ese timbre de voz se asocia a cierto tipo de personaje, pero sí que tienes un poco más de libertad y eso ya depende de tú, cómo sepas jugar con la voz, cómo sepas agudizarla o empequeñecerla. Por ejemplo, a mí me encanta doblar a niños, que esto es algo que se hace mucho, ¿no? O sea, cuando no se puede contar con actores niños de verdad, porque eso es un movidón, porque tienen que ir al colegio y ser niños y esas cosas, y yo qué sé, o en películas de terror, ¿sabes? No vas a poner a un niño a exponerlo a según qué imágenes y tal, pues a veces pues se cuenta con voces de mujeres que se sepan adaptar a este tipo de papeles, y a mí me encanta, porque es como... es divertidísimo poder hacer de un niño en una película o en una serie de animación. Y no sé, me gusta esto, no sé cómo decirlo ahora, pero la fluidez que te permite, ¿no? Trabajar con la voz y adaptarte a los diferentes papeles. Lo peor...
Pues al final es eso, ¿no? Como en todo, que a lo mejor te encasillan en un tipo de papel determinado porque tienes un tipo de voz y a lo mejor aunque puedes moldearla más, pero si no se te da la oportunidad de enseñarlo, pues la gente tampoco lo sabe. Entonces al final te acaban llamando un poco para lo que saben que puedes hacer. Y entonces a lo mejor pues te cansa. Como todo. O sea, el boom de las plataformas ha tenido algo buenísimo, que es que ha dado mucho trabajo. Y entonces, sobre todo para los que estábamos empezando en ese momento, cuando hubo el boom, o sea, yo ya llevaba años trabajando en esto, pero digamos que yo no trabajaba habitualmente, yo no podía vivir del doblaje. Y de repente llega Netflix, llega HBO y tengo trabajo todos los días. O sea, esto es algo que a mí nunca me había pasado y a muchos compañeros también les pasó y gracias a eso pues podemos tener un trabajo fijo. Y además gracias a las series, lo bueno que tienen las series también es que a nivel actoral te permiten aprender mucho y muy deprisa, porque si a ti te van llamando para hacer una película, aunque sea un protagonista, pero te llaman, claro, no hay películas cada semana, ¿no? Hay, pues cada tantos meses te llaman para hacer una película y la haces, te haces ese personaje y ya está, 2 días y te vas a tu casa, pero una serie quiere decir que tienes trabajo todas las semanas y que cada semana estás allí con ese actor aprendiendo y amoldándote y entonces es muy guay. Por una parte eso ha sido muy bueno porque ha habido mucho trabajo, por otra parte ha sido la presión, de repente es como mucho trabajo y muy rápido y se tiene que hacer todo muy deprisa y entonces eso ha hecho pues que a veces yo creo que se descuidan un poco la calidad de los productos en pos de esta inmediatez y de esta rapidez. Claro, el problema es que cuando estás trabajando en un proyecto aún no se ha estrenado, entonces no puedes decir nada. Ese es el problema. Pero bueno, sí que en los últimos meses sí que he hecho como... He estado trabajando, por ejemplo, en algunas películas de Netflix que creo que aún no se han estrenado, entonces próximamente pues espero que aparezcan por ahí y que podamos verlas. Llegada al mundo adulto, yo me he enterado de qué iba la vida en estos últimos 10 años. Vamos, que con esto os vengo a decir que la mayoría de pelis que va a haber en esta lista van a ser muy deprimentes. Porque aunque no lo creáis, yo pues es un anagrama de mi nombre. Esto fue el verano de cuarto de la ESO con Fotolog. Existía una cosa que se llamaba Fotolog y no sabía qué nombre ponerme en el Fotolog. Y pensé, algo que sea mío. Y tenía un amigo que siempre mandaba mails con un seudónimo que eran su nombre con las letras cambiadas de orden y se lo copié vilmente y no sé. Y quedó así. Fue un día de tachar letras en un papelito. Día productivo. Yo conocí a Héctor, porque bueno, él también se dedica a esto, entonces un día coincidimos y bueno, lo típico, te vas encontrando por el pasillo, vas hablando, tal, y entonces acabamos coincidiendo también en un podcast en directo que hacíamos de radioficción, que bueno, que lo hacíamos los sábados o los domingos, no lo sé, no me acuerdo, era una movida así como muy friki, pero muy guay. Y fue justo cuando yo estaba empezando en el canal y entonces él empezó con el tema de las bandas sonoras y claro, y siempre estábamos ahí como cantando y haciendo el tonto y entonces un día me dijo, oye, y yo no se lo quería decir porque digo, es que no quiero que parezca que me quiero aprovechar de que tiene más seguidores que yo, o sea, porque no es eso, es que como eso me da igual, o sea, si de rebote es como guay, pero no era eso y me dijo, te tienes que venir a hacer un bandas sonoras y yo, oye, si tú me lo pides, yo encantadísima de la vida. Y entonces empezamos a hacerlo y claro, como a la gente le gustaban, pues hicimos bastantes y la verdad es que fue súper divertido y yo súper agradecida además porque gracias a eso también mi canal creció un poquito, que al final, quiero decir, está muy guay hacer contenido, pero si haces contenido que nadie puede ver, eso acaba frustrando, o sea, lo guay de esto es que hagas contenido, la gente lo vea y te dé feedback y eso te anima a hacer más contenido, ¿no? Y entonces fue guay, la época esta que estábamos Héctor, Xenia y todos y con el canal y nos íbamos retroalimentando. La verdad es que es guay cuando hay una comunidad así de colegas.